estimados amigos y amigas, claro. Bueno, como de costumbre, descompuesto Amiga y compañera Nicola, doctor. en dos grandes capítulos nacionales e internacionales. En lo nacional es un tema casi internacional, pero entra dentro de la órbita nacional. Es esta novedad de que habiendo sido suscrito en el mes de marzo por el gobierno, estando en octubre, se revela un pacto escrito celebrado entre el gobierno del señor Correa con el gobierno de Colombia y otros gobiernos que otorgan su garantía al proceso, al acuerdo que se llegue con el Ejército de Liberación Nacional, que es el segundo ejército revolucionario de Colombia después de la FARC. Es decir, por supuesto que estamos de acuerdo en que el Ecuador haya ofrecido su mesa para las discusiones, pero si ya se ha otorgado una garantía, el país demanda pues que se exhiba el texto para estudiar cuáles son las dimensiones de esa garantía, porque pudiera ocurrírsele a Colombia firmar con este Ejército de Liberación Nacional un pacto y porque incumpla el gobierno de Colombia, la fuerza terrorista del Frente de Liberación Nacional decida hacernos la guerra al Ecuador en calidad de garante. Queremos saber eso. Esto no puede ser demorado. Ya hicieron mal con ocultarlo desde marzo. Ya ahora se sabe en octubre, publíquenlo. Pero aquí algo más, en lo que sí es categórico, y no hay por qué esperar que se exhiba el documento, es que es una imprudencia del gobierno en haber otorgado cualquier garantía. Y es también una falta de exquisitez de política, ¿no? El hecho de haber formalizado una garantía, un acuerdo con un ejército extranjero, rebelde, a espaldas del Congreso Nacional, y más que aún, en circunstancias de que después de 3 meses y medio el Ecuador tiene nuevo presidente de la República. Yo no sé si ustedes han reflexionado en el terrible drama que vivimos en el Ecuador, donde estamos a 3 meses y medio de tener un nuevo presidente y los binomios no están debidamente conformados, ni están firmes las candidaturas. Y entonces, volviendo al punto, es un error, no solamente entonces que el gobierno ha comprometido, como voy a demostrar a continuación, los dineros públicos, la hacienda pública, de tal modo que imposibilita al nuevo gobierno de hacer lo elemental, sino que además lo complica en un asunto de carácter político y moral con un ejército extranjero. Este es un punto que no podía ser soslayado. El segundo punto en el orden nacional es un debate respecto del tema petrolero que se ha suscitado entre el exministro de Finanzas del gobierno de León Febres Cordero y el actual vicepresidente de la República. Sea eso lo que fuere, yo no soy juez ni he conocido las posiciones al detalle del debate, lo cierto es que tengo un apunte al margen, y es que aunque sean los errores que se hayan cometido en el gobierno del ingeniero Febres Cordero con el doctor Santos Vite, que fue el ministro de Finanzas, que es el que polemiza con el vicepresidente actual de apellido Glass, el vicepresidente Glass dice que jamás ha habido gobierno alguno que haya distribuido la riqueza nacional como lo ha hecho este. Y entonces yo tengo aquí 2 notas. Primero, ¿por qué invirtieron 1.200 millones en el terreno llamado El Aromo? Que no es que es un aroma, sino que ahora apesta, porque no se sabe que ningún anterior gobierno lo hubiera invertido y que este lo invirtió. Es una forma de distribuir, pregunto, discretamente pregunto. ¿Esa es una buena forma de distribuir? No, con equidad los dineros públicos mientras se les disminuye a los municipios sus rentas, e invertir en un terreno ocioso y que según los técnicos ahí ya no debe hacerse ninguna refinería. Y luego, lo que se ha descubierto, que hay un segundo desembolso por el tema petrolero, invirtiendo otros 1.200 millones. ¿En qué? En
reparar la refinería de petróleo de Esmeralda, en circunstancias de que hay una denuncia que dice que se pudo haber reparado con menos de 600 millones. Y entonces se finge el escape de los responsables, no con que uno se llevó para de caja chica 1 millón en el bolsillo, cuando realmente lo que está en discusión es que se han llevado 600 millones. No, 600 millones y otra cosa, que los dejaron ir, que los dejaron escapar. Bien, segundo punto, de lo cual demuestra la circunstancia penosa que tenemos que afrontar en el Ecuador. Al borde de una campaña, de una elección de presidente, no tenemos binomios conformados en circunstancias de que hay que decirlo, la frase es mía, es casi un verso, y si es verso es un poema épico, que dice que la elección del candidato a vicepresidente en un binomio es tan definitiva y trascendental que o te catapulta, es decir, te hace crecer, o te sepulta. Es decir, termina con la candidatura de un buen candidato a presidente, un mal candidato a vicepresidente. Al respecto, he anotado y refiero una conversación que mantuve con el expresidente Carlos Julio Rosemena Monroy, quien me dijo: mire, Jaime, ya este asunto de elegir en el binomio presidencial a una persona de la costa y a una de las personas de la sierra a fines del siglo XX ya no tiene mayor trascendencia. Eso tuvo trascendencia cuando el Estado ecuatoriano realmente por el regionalismo estaba dividido en 2 regiones, el exaltado regionalismo. Entonces era necesario sanearlo, limpiarlo con un binomio integrado así, con una persona de la costa y otra persona de la sierra. Pero ahora no, basta que el binomio esté bien conformado. Y yo añado, y también ahora a mí se me ocurre, y esto ya es personal mío, ¿no?, de que tampoco tiene importancia, como yo creí y lo hice, conformar un binomio, yo el hombre de la costa, con una señora que tuvo la gentileza de aceptar la candidatura a la vicepresidencia en la sierra. Ya tampoco eso tiene mayor trascendencia. En fin, lo ofrezco esto a consideración de las candidaturas y de los esfuerzos terribles que hay que hacer en un país donde si uno se acerca a alguien a proponerte semibinomio, esta persona se molesta, porque cada uno de ellos que recibe la invitación cree que es más que el que ofrece como candidato a presidente que él sea el vicepresidente. Y es muy difícil que se le acepte a uno la vicepresidencia. En el aspecto universitario me encuentro con una sorpresa realmente inexplicable de que hay un diputado o un político de este gobierno que cree que dejarse una trenza y amarrársela es signo de originalidad, y lo es, sí, pero es que él presume que por tener trenzas intelectuales, y en eso está equivocado. Este hombre sostiene de que las universidades particulares no deben perseguir fin de lucro. Entonces, ¿quién va a fundar universidades particulares? Si las universidades particulares son inversiones de centenares de millones, pues que requieren que los socios o los accionistas reporten utilidades. Entonces, la universidad estatal está declarado por el propio gobierno. La de Guayaquil es de 3ª categoría, la ha mantenido así intervenida, etcétera. Entonces, esto es una aberración, esto de que las universidades particulares se funden sin tener fin de lucro. Por otra parte, veo otra novedad extravagante. No, extravagante, porque este es un país donde la gente humilde es humilde y provoca mucho respeto, no piedad. Pero hay otros que son tan insolentes que lo que producen es un desafío. Acaba de celebrarse con Rusia un convenio en virtud del cual el Ecuador quiere fingir que está en la carrera espacial. Ya lo había iniciado hace años con un aventurero que lanzó 2 pelotas mediante un cohete ruso o chino, la lanzó al espacio, llamado a transmitir mensajes que nunca transmitió. Porque hasta un niño hace más ruido que esa bola que se daba la vuelta y nadie sabía dónde estaba.
que no dijo ni mu. Ahora resulta que el canciller actual, que tiene tantas iniciativas extravagantes, pues resulta que ha firmado con Rusia, con la Universidad Rusa, un satélite que la van a hacer los rusos con la concurrencia, pero por supuesto, por lo menos de la concurrencia nuestra, de testigos. Y luego que lo va a lanzar un cohete ruso desde uno de sus famosos desiertos. Y dice que este tercer satélite tiene sello nacional, porque el otro no lo tenía sello nacional, porque lo hizo un individuo. Este pues se supone que lo ha hecho un organismo técnico del Ecuador que está ahí en calidad de testigo. Y entonces me parece artificial, porque además cuál es el destino y además cuánto va a gastar el Ecuador, porque quizás esto sirva de pretexto para sacar unos millones de dólares, como se egresó en los otros dos casos, por dos pelotas que daban la vuelta y nadie sabía dónde estaba y que no dijeron ni mu. Este acuerdo sobre navegación espacial realmente parece artificial. En un país además que ofrece el contraste paradójico, es decir, impresionante, lamentable, eso es lo que se llama paradójico, contrastante, de que patético, eso es lo triste, de que este país que se supone que quiere iniciar una época en una era espacial con Rusia, permitió que mueran un centenar o 50 paracaidistas dentro del avión. Esto es un hecho realmente increíble que ocurrió hace pocos meses en el Ecuador. Este es el que quiere inaugurar la era espacial. Yo en esos cohetes no me embarco. Si no me desafíen esto, pues lo voy a considerar esto una especie de desafío ofensivo. En el aspecto internacional llama la atención, aquí me estoy olvidando un punto nacional que es de extraordinaria importancia. En el aspecto electoral ya dije que los binomios están incompletos. Me faltó para explicar que están incompletos es porque la ausencia de partidos políticos en el Ecuador, que a veces los ha tenido en exceso, pero que en general no han existido, porque han existido partidos de papel. Es decir, la simple recolección de 50.000, 100.000, 200.000 firmas, pero que jamás hubieron asambleas que propusieran presidentes, y cuando la hubo, los dueños de los partidos, el inventor de la frase propietario de los partidos, de owner o de party, soy yo. Es decir, el propietario del partido como institución surgió en el Ecuador. Y entonces el propietario del partido es el único que creía tener derecho a ser candidato a presidente, y hubo partidos donde elementos valiosos aspiraron a la candidatura presidencial después que lo fueron los directores propietarios de los partidos, y los directores propietarios de los partidos de owners no lo permitieron, lo cual es un hecho vergonzoso y decidor. Luego tenemos que están exigiendo en este instante con vehemencia los partidos políticos, y yo los respaldo por supuesto y todos nosotros, que se hagan pruebas sobre el sistema informático, este sistema nuevo que han adquirido, porque cada elección aquí adquieren un sistema, un nuevo sistema, un software, como dicen los técnicos. Entonces el objeto pues es egresar, en este caso han egresado más de 50 millones de dólares. Ya calculamos más o menos cuál debe ser la comisión. Lo que no sabemos es quién se la llevó, pero ya se puede presumir. Otra cosa en que se insisten, y yo también insisto, porque mientras no existan y estén presentes, yo no creo en este proceso electoral. Les confieso, yo no creo. Y entonces, ¿qué es lo que exigen? También, y yo exijo, la presencia de observadores internacionales. Esto se da por descontado, claro, en los días de las elecciones, cuando todo es biombo, cuando todo está escondido, cuando el sistema de los 50 millones va a funcionar como le dé la gana, porque ya le han dado la orden de que cada vez que alguien vote por fulano, vote 3 por otro. Así funcionan las computadoras. Entonces el gobierno se opone, el organismo electoral se opone, diciendo que no, que los observadores internacionales vienen a observar, es uno de los actos electorales, que es el menos significativo, pero el más llamativo, que es el del día de la elección, donde todo aparece ordenado cuando ya el desorden está computarizado. Bien, otro punto que es distinto y que es muy importante señalar desde ya, es esta pretensión del presidente de la República de simultáneamente el día de la elección
ofrecerle al público un cuestionario en que le pregunta si está o no de acuerdo en que los candidatos que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales deban ejercer un servicio público. No dice que los candidatos, sino que las personas, y así lo disfraza, pero se refiere a los candidatos que son pues personas. ¿Qué sucede entonces? Que podemos elegir a un presidente y que ese presidente tenga dineros o capitales, no en paraísos fiscales. ¿Y por qué habla de paraísos fiscales? En cualquier parte debería de decir, porque es lo mismo, es decir, ganando interés. Y mientras los tenga su nombre no hay ningún problema, pero es que dice que si tiene bienes o dinero en paraísos fiscales, o los tienen en países que no son paraísos fiscales, sino que tienen la ligera crueldad de pagar el 3 o el 6% de interés anual, pues entonces no pueden ejercer el cargo público. Entonces viene, como la decisión popular la van a presentar que rige hacia el futuro, y entonces rige hacia el futuro porque el elegido va pues a funcionar el próximo año, es posible que argumenten que no puede ejercer la presidencia y lo descalifiquen. Este es uno de los elementos del fraude preelectoral, electoral que yo preveo. No solamente las computadoras, que los observadores no vengan sino después de determinado día, el cuestionario de aquí y lo que se va a hacer después. Bien, no podía dejar de citarlo. Ahora sí entremos en la cuestión internacional.